soy Inés Pegu, soy historiadora del arte y estoy cursando el máster en estudios medievales. Hoy me gustaría enseñaros uno de mis lectores favoritos medievales, que es El cielo de Salamanca. Para conocer el cielo de Salamanca tenemos que empezar en lo que se conoce como el patio de las escuelas, concretamente enfrente de la maravillosa fachada plateresca de las escuelas mayores de la Universidad de Salamanca, puesto que esta era la ubicación original del cielo de Salamanca. ¿Pero qué es el cielo de Salamanca? El cielo de Salamanca es una mural fechada a finales del siglo XV con temática iconografía astronómica. No conocemos exactamente cuál es la fecha de ejecución de la obra, ni siquiera quién fue su autor, si está atribuida a Fernando Gallego. ¿Por qué todo esto? Pues porque a pesar de que en la universidad la documentación sea muy común, en este caso en Salamanca tenemos un problema, y es que se quemaron los libros de claustros que recogían la información que corresponde justamente a la realización del cielo de Salamanca. Si bien su ubicación original es esta, no entenderemos por qué actualmente no se encuentra aquí, sino junto a nuestras espaldas en el patio de las escuelas menores. La biblioteca fue construida entre 1411 y 1479 y fue coronada con las pinturas del cielo de Salamanca a finales del siglo XV. La biblioteca se mantuvo en uso durante muchos años, pero sin embargo llegó un punto en el que fue insuficiente, el espacio fue insuficiente, por lo que hubo de ser trasladada lo que fue el corpus de libros que formaba la biblioteca. Teniendo la biblioteca vacía, lo que se decidió hacer fue acabar con el suelo que separaba el espacio de la capilla con el espacio del cielo de Salamanca. De esta manera vamos a tener que durante un periodo de tiempo que abarca hasta el siglo XVIII, la capilla de San Jerónimo que se encontraba debajo de la biblioteca va a estar directamente coronada con las pinturas del cielo de Salamanca, dando lugar a una imagen realmente interesante, un espacio religioso coronado con esta pintura de temática puramente astronómica. Las pinturas se mantuvieron coronando la capilla hasta 1761. En este momento van a ser cubiertas por una falsa bóveda. ¿Y esto por qué? Pues porque el gusto ha cambiado. Las pinturas están deteriorándose y para el claustro de la universidad tienen un aspecto que podríamos calificar de medieval ya en ese momento. Sin embargo, tras una reunión y un debate entre los diferentes profesores de la Universidad de Salamanca, se va a decidir que no se va a acabar con las pinturas, no se van a destruir, sino que simplemente se van a cubrir con esta falsa bóveda. Sin embargo, aquí llega el gran problema del cielo de Salamanca, y este es que en 1763 unas obras en la capilla van a desestabilizar la estructura, de manera que el cielo va a colapsar y se van a perder 2/3 partes de la pintura. Solamente se va a conservar 1/3 que se va a volver a cubrir con una falsa bóveda. Por tanto, en este espacio de la capilla de San Jerónimo, justo por allí tenemos todavía lo que sería el tercio de pinturas que posteriormente quedaría arrancado y pasaría a otro espacio que veremos más adelante. Quiero que contemplemos el tamaño que tiene este espacio y por tanto que nos podamos hacer una idea del tamaño más o menos aproximado que tendría la pintura del cielo de Salamanca, que ocuparía unos 400 metros cuadrados de espacio cubriendo toda esa biblioteca de finales del siglo XV. Una vez hemos conocido el espacio original en el que se encontraba el cielo, aunque no hayamos podido verlo como tal, vamos a tener que trasladarnos desde las escuelas mayores hasta las escuelas menores, donde se encuentra ubicado el cielo actualmente. ¿Y por qué? Tras el derrumbe, las pinturas quedaron ocultas por la falsa bóveda, y así se mantuvieron hasta 1901, cuando un profesor de la Universidad de Salamanca, de la disciplina de Historia del Arte, comenzó a plantearse la posibilidad de que aquel tercio de la bóveda siguiera conservado. Así, investigando e investigando, encontró las pinturas. A partir de este momento tenemos un siglo XX de estudio del cielo de Salamanca completamente frenético. A mediados de siglo, en torno a 1950, fueron los hermanos Gudiol y Ricard los encargados de trasladar las pinturas, porque no podían mantenerse en dicha ubicación. Así, estos hermanos, que también son los responsables del traslado de la mayoría de pinturas del románico catalán, cambiaron la ubicación de las pinturas, que pasaron de estar en las escuelas mayores de la Universidad de Salamanca, aquí, al patio de las escuelas menores de la misma universidad. Aquí podemos ver el tercio conservado de la bóveda, pero es normal que te preguntes qué representaría en un primer momento la pintura.
Gracias a descripciones tanto de viajeros como de profesores de la universidad, a día de hoy sabemos que la bóveda originalmente representaba las 12 constelaciones zodiacales, 21 constelaciones boreales, es decir, del hemisferio norte, 15 constelaciones australes, es decir, del hemisferio sur, 7 planetas, 12 vientos, un fondo de estrellas y 2 inscripciones. Y en el fragmento conservado, ¿qué podemos encontrar? Podemos encontrar los 4 vientos, representados como 4 cabezas que soplan en la parte inferior de la obra. Igualmente, podemos encontrar 5 constelaciones zodiacales. Estas se encuentran situadas siguiendo la eclíptica. Así dividen, por un lado, a las constelaciones boreales, de las que podemos encontrar 4, y a las constelaciones australes, de las que nos quedan 6. Igualmente, de las 2 inscripciones que originalmente se encontraban en la obra, podemos encontrar solamente una de ellas, un salmo que dice: «Veré tus cielos, obra de tus dedos, la luna en las estrellas que tú formaste». Es decir, una lectura bíblica, pero realmente astronómica, para acompañar a esta pintura. Y por último podemos encontrar 2 planetas, Mercurio y el Sol. Es importante tener en cuenta que en la Edad Media se consideraba que el Sol era un planeta. Como ya hemos dicho, no conservamos documentación que nos confirme quién fue el autor de esta obra, pero Manuel Gómez Moreno, en 1914, atribuyó la pintura a Fernando Gallego basándose en las características de la misma: esas frentes despejadas, narices afiladas, perfiles duros y tratamiento de los pliegues que podemos encontrar tanto en el cielo de Salamanca como en otras pinturas que sí que se reconocen del autor, como por ejemplo el retablo de la iglesia de San Ildefonso en la Catedral de Zamora. Para figurar estas constelaciones y planetas, el autor tuvo que emplear algún tipo de fuente que le mostrara cómo hacerlo, ya que no se trata de figuras típicas de la tradición castellana. Tras muchos años de estudio, se ha determinado que la fuente principal del programa iconográfico fue el Poeticon Astronomicon, un libro de Cayo Julio Higino del siglo I a.C. en su edición de 1482. El Poeticon Astronomicon recoge aquello que Ptolomeo, en el siglo II, escribió en su matemática sintaxis, que conocemos como Almagesto tras su traducción árabe. Si comparamos las imágenes del Poeticon Astronomicon con aquellas del cielo de Salamanca, encontramos una correlación clara. Aquellos detalles que no se corresponden entre el cielo de Salamanca y la obra de base podrían responder a la propia personalidad del artista, que le llevaría a llevar a cabo algún tipo de cambio, algunas otras influencias que recibiera el artista, tanto por parte de la propia tradición salmantina, que conocemos existente por otras obras, como de algunos planiferios islámicos que quedaron reflejados en manuscritos empleados en la universidad. Por otra parte, también es importante tener en cuenta la personalidad que encargaría la obra. Si bien no conocemos un nombre concreto, sabemos que el patrocinador principal de la obra fue la Cátedra de Astronomía de la Universidad de Salamanca. Fundada en 1460, una cátedra realmente puntera y muy interesada en que una obra de temática astronómica y astrológica coronara la biblioteca de la universidad. Como hemos podido comprobar, El cielo de Salamanca es una obra completamente excepcional, tanto por la temática que representa como por su ubicación y su traslado. Aproximarnos al cielo de Salamanca supone aproximarnos al ocaso de la Edad Media a través de un cielo. Muchas gracias por habernos acompañado en este viaje por un rincón medieval.